tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al programa Cuéntame un cuento, dedicado a todos los niños. Yo soy Rocío Villar y transmitimos desde Radio Educación Responsiva. Estamos en línea a través de la página www.educacionresponsiva.com y los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Educación Responsiva; Twitter, @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar, y tampoco olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Educación Responsiva. Pues bueno, el día de hoy ya regresamos por fin a Cuéntame un cuento y comenzaremos con el cuento Clara se escribe con K, de Jennifer Boni. Ella es psicóloga, cuentacuentos y escritora. Ella egresó de la Universidad Iberoamericana. Nació en Estados Unidos en el año de 1977, pero vive en México desde los 9 años. Algunos de sus cuentos son Valentina Cazadragones, Las sirenas no tienen el pelo lacio, entre otros. También, en este libro trata algunos valores, lo cual es muy interesante. Los valores que trata este libro son acerca del amor, el respeto, la tolerancia y la amistad. Y sobre todo, parece que estamos teniendo algunos problemitas en línea en nuestra página, pero no sé si se puedan solucionar ahorita. Si no, pues sigo con ustedes aquí en Periscope. Y les platico que es muy interesante el libro que vamos a leer el día de hoy, porque justo lo escribió una psicóloga. Y estamos tratando a niños que, son preadolescentes, algunos los llamarían pubertos, y está tratando también sobre todo de la etapa donde maduran los chiquitos, que ya dejan de ser niños para entrar un poquito ya a la adolescencia. Entonces, les presento el libro. Es Clara se escribe con K y ella es Clara. Ella va a estar con nosotros. Ella es la personaje principal. Entonces, ya saben que les leo siempre la parte de atrás del libro. El libro de Clara se escribe con K, de Jennifer Boni, es de Editorial Castillo y dice: Clara va a la secundaria y sueña con recibir su primer beso. Parece que nada podría alterar su tranquilidad, hasta que su mundo comienza a tambalearse tras leer una carta que revela un secreto de su familia. Esta situación hace que cuestione su identidad y decida salir en búsqueda de sí misma. Para lograrlo, tiene que confrontar a su mamá, alejarse de su mejor amiga, con quien solía compartir todo, y viajar sola a Cuetzalan, un mágico lugar de Puebla. Ahí, Clara encuentra las respuestas a aquella carta y comprende que para crecer y ser libres, a veces es necesario tomar decisiones difíciles. Luego del torbellino de emociones, Clara está dispuesta a comenzar un nuevo ciclo al lado de su primer novio. Una narración delicada y emotiva que refleja el proceso de maduración que todos vivimos en la adolescencia. Entonces, vamos a empezar. De no haber sido por Natalia, no lo hubiera hecho. Pero Natalia es mi mejor amiga. Tenía que apoyarla. Así que cuando propuso que jugáramos escondite inglés, fingí que estaba de acuerdo. Llevábamos 4 días en la finca de los abuelos de Natalia y nos estaban agotando las ideas. Queríamos jugar algo en lo que todos, niños y niñas, estuviéramos involucrados. Pero no se nos ocurría nada hasta que Natalia se acordó del juego que le habían enseñado sus primos de Guadalajara cuando íbamos en sexto de primaria. Aunque ya estábamos grandes como para un juego así, de todas formas sentí cómo se me iba haciendo un hueco en el fondo del estómago cuando Natalia daba las instrucciones. Las niñas se esconden y los niños tienen que ir a buscarlas, explicó Natalia. El niño que encuentra a una niña puede besarla. ¿En la boca?, preguntó Matías. Obvio sí. Si no, ¿en dónde más?, dijo Pablo, el primo de Natalia, riéndose. Para la mayoría de las niñas de nuestra escuela, Pablo era el niño más guapo. Tenía el pelo rubio, ojos claros y nariz perfecta. A mí no me gustaba. Se la pasaba presumiendo de las niñas que había besado, aunque Natalia decía que no debíamos creerle ni la mitad de lo que presumía. El beso puede darse en la boca o en el cachete, contestó Natalia, y yo respiré aliviada. Creo que Mariana también. Así que chiste, exclamó Pablo. Este juego suena tonto, se quejó Tomás.
¿Prefieren pararse toda la tarde sentados en la terraza aburridos como ayer?, dijo Valeria. Nadie ha propuesto algo mejor. De todas las niñas de nuestro grupito, Valeria era la más agrandada y le encantaba hacerse la que nada le impresionaba. Incluso empezó a decir que ella había jugado escondite inglés miles de veces. ¿No podemos ver una película?, preguntó Sergio, que tampoco parecía muy contento con la idea. La tele no sirve, contestó Pablo. ¿Y por qué no vamos al pueblo a dar la vuelta?, preguntó Mariana. Habíamos ido al pueblo todos los días y ya no queríamos volver a salir. Así que todos terminamos aceptando el juego de Natalia, aunque yo estaba muriéndome de nervios. ¿Y si me toca besar a Matías, que tenía frenos en los dientes? O Pablo, que sin lugar a dudas sería el más atascado. Estaba sintiendo los mismos nervios que sentí en la fiesta de fin de primero de secundaria, cuando jugamos botella, con un pellizco que me impedía respirar bien. En esa ocasión mis papás me recogieron antes de que me tocara a mí, pero ahora no había posibilidad de eso. Natalia había convencido a sus papás y a sus abuelos de invitar a varios amigos a pasar unos días en la finca, durante la última semana de vacaciones de verano. Ella había invitado a 3 amigas y Pablo a 3 amigos. Mañana vendrían a recogerlos a todos, aunque yo iba a quedarme 2 días más, y me regresaría con Natalia el domingo antes del inicio de clases. De pronto, deseé que ya se hubieran ido todos y que solo estuviéramos Natalia y yo. Las niñas nos escondemos primero y los niños tienen que contar hasta 50, dijo Natalia. Hasta 50 estás loca, vamos a contar hasta 10, dijo Pablo. Bueno, entonces hasta 25, dijo Natalia, terminando la discusión. Como siempre, los demás nos quedamos callados observando. Pablo y Natalia se la pasaban discutiendo para ver quién tenía la razón. Aunque la verdad, los dos eran igual de mandones, solo que Natalia era mi mejor amiga y siempre podía contar con ella para que estuviera a mi lado, y con Pablo nunca se sabía. Pablo terminó aceptando las condiciones de Natalia, y los 4 niños se voltearon hacia la pared para comenzar a contar. 1, 2, 3, 4. Las niñas salimos corriendo y yo me fui directo hacia el huerto de la finca. 8, 9, 10, 11. Llegué al huerto y comencé a buscar sitios para esconderme. Al igual que cuando jugaba a las escondidas de niña, me dieron ganas de hacer pipí justo cuando tenía que ocultarme. 15, 16, 17, 18. El corazón me latía fuertísimo. Y como no encontré ningún sitio para esconderme, seguí corriendo. Hasta el fondo del huerto había unos arbustos altos que de niña me daban mucho miedo. Los cuidadores de la finca decían que había serpientes, pero no me importó. Seguí corriendo hasta que dejé de escuchar a los niños contando. Ya estaba bastante lejos. Vi una barda de madera vieja y medio destartalada. Me escondí detrás, recargué mi cabeza sobre la barda y me puse a imaginar mi primer beso. Nunca había besado a un niño. Así, un beso en serio en la boca. Tampoco Natalia. Y habíamos prometido que la primera en dar un beso se lo tenía que contar a la otra. Y no es que no quisiera ser la primera, solo que no quería que fuera con cualquier niño. Quería que fuera con alguien especial y en un momento especial. Ninguno de los niños tontos de mi escuela me gustaba. Me había imaginado muchas veces mi primer beso. Me veía saliendo con un niño que fuera muy guapo y a la vez tierno. Me veía caminando con él de la mano, mirando las estrellas. Entonces, él me diría algo muy romántico y cuando yo volteara a verlo, ¡Clara! El juego terminó hace años, ya sal de tu escondite, gritó Natalia. No me había dado cuenta del tiempo que había pasado. Salí de atrás de la barda, crucé con toda la calma por el huerto y llegué a donde estaban los demás. ¿Dónde estabas?, preguntó Natalia. Escondida, respondí tranquila. Volté a ver a las niñas. ¿Quiénes se habían besado? Valeria y Matías se veían algo nerviosos. Natalia y Tomás estaban tranquilos. Pablo no podía dejar de ver a Mariana. Volvimos a jugar un par de veces más hasta que Sergio propuso que hiciéramos otra cosa. Todos estuvimos de acuerdo. Natalia y yo dormíamos en el tapanco de la casa de sus abuelos. Desde que recuerdo, ese ha sido nuestro cuarto y es uno de mis lugares favoritos. Es un tapanco como de cuento, con el techo bajito y una ventana rectangular que tiene un banco para sentarse. Cuando me quedo a dormir, ponemos un colchón sobre el suelo y nos turnamos las noches. Desde que comenzamos a ser amigas, a los 8 años, había pasado casi todos los veranos con Natalia en la finca. Como ella tenía hermanos muy grandes, que ya no pasaban las vacaciones en la finca, la dejaban invitarme. Me sentía una más de la familia. Esa noche no podía dormir. Hacía un calor insoportable. El cuerpo se me pegaba a la sábana
y hasta el contacto con la almohada me atosigaba. Por la rendija de la ventana, con sus prostigos de madera, se colaba un poco de luz que le daba un aire extraño a los muebles del tapanco. Las ranas y los grillos hacían tanto escándalo que parecía que ellos tampoco podían dormir por el calor. Yo no era la única que estaba despierta. Natalia, dije en susurro. ¿Con quién te besaste? Con Matías. ¿Y qué tal? ¿Y con Tomás? ¿En serio? Sí, me contestó Natalia muy tranquila. De eso se trataba el juego, y tú te hubieras enterado si no hubieras salido corriendo a refugiarte en el huerto cada vez. ¿Y cómo fue el beso? Le interrumpí. Normal. ¿Cómo que normal? ¿Qué sentiste? Pregunté sentándome en el colchón para mirar. Natalia seguía acostada mirando al techo. ¿Crees que voy a besarme en la boca con esos dos? Me dijo volteándome a ver. Ah, no fue un beso de verdad. ¿Cómo crees, Clara? Para eso estoy esperando a que llegue un niño especial, me dijo Natalia, acostándose de lado con la mano apoyada sobre la cara. Yo también. Y prométeme que me vas a contar cada detalle cuando suceda. Prometido. ¿Y tú también? Le pregunté. Claro. Por un momento, las dos nos quedamos calladas escuchando el croar de las ranas. Me sentí bien de saber que Natalia tampoco había dado un beso en la boca, pero también me sentí un poco tonta. ¿Por qué me dio tanto miedo el juego si solo se trataba de darse un beso en el cachete? Natalia, ¿crees que alguien sí dio un beso en la boca? Pregunté después del silencio. Mariana y Pablo se veían muy raros. Mariana se ponía roja cada vez que Pablo hablaba con ella. Bueno, pero acuérdate que Mariana se pone nerviosa por todo, le dije, y las dos nos reímos. ¿Crees que a Pablo le guste Mariana? Ay, Clara, con mi primo nunca se sabe, contestó Natalia. Volvimos a quedarnos calladas un rato y antes de dormirnos me dijo, no te perdiste de mucho, Clara. El juego no es muy divertido si no lo juegas con el niño que te gusta. Solo quedaban 3 días de vacaciones y ya empezaba a sentir las maripositas en mi estómago, el nervio de entrar de nuevo a la escuela y la tristeza de saber que me quedaban pocos días en la finca de los abuelos. Los demás ya se habían ido. Los papás de Pablo vinieron temprano a recoger a todos los niños, y los papás de Mariana la habían recogido a ella y a Valeria después del desayuno. Los papás de Natalia ya habían llegado para pasar el fin de semana en la finca y llevarnos de regreso a la ciudad el domingo. Natalia y yo decidimos aprovechar los días haciendo lo que más nos gustaba, montar a caballo. Esos 3 días se pasaron volando. Todas las mañanas nos poníamos los pantalones y botas de montar. Natalia me prestaba unos suyos. Y terminando el desayuno salíamos hacia las caballerizas. A mí siempre me tocaba montar a Aldonza, una yegua negra muy linda. Natalia tenía su propio caballo que se llamaba Aquiles. En cuanto Crescencio, el caballerango, nos veía, nos saludaba diciendo, «¿Ya les preparó sus caballos, señoritas?» Natalia se quedaba platicando con él mientras yo recorría las caballerizas saludando a cada uno de los caballos por su nombre. Todos me encantaban y mi favorito era un pinto, bajito con cara de travesura. Siempre pedía permiso para que me dejaran montarlo, pero el abuelo de Natalia decía que no era tan confiable como Aldonza. Para que ninguno se sintiera menos, entraba a las caballerizas con zanahorias para todos los caballos. Mientras les daba de comer, acariciaba sus cuellos. Hacia el final del verano ya me reconocían. En cuanto los saludaba, acercaban sus hocicos hacia mi mano, buscando la zanahoria. Me encantaba estar en la caballeriza. Me parecía el lugar más fresco de la finca. Olía a paja recién cortada, a madera, a piel de las sillas de montar y a caballo. Después del tapanco, la caballeriza era mi segundo lugar preferido. Luego de montar, nos dábamos un largo baño para después salir al pueblo a comprar algunos encargos de los abuelos. Cualquier pretexto era bueno para salir a dar la vuelta, comprarnos una paleta helada y platicar. Natalia y yo podíamos pasar horas hablando sin aburrirnos. A veces también nos quedábamos en la cocina platicando con la abuela y otras veces nos subíamos al tapanco para que pudiéramos hablar sin que nadie nos escuchara. El domingo, mientras iba montando a Aldonza, pensaba en lo feliz que me sentía al aire libre, en el campo. ¿Por qué no podía vivir en esta finca para siempre? Podría dormir en el tapanco y le ayudaría a la abuela de Natalia con su jardín. Se pasaba toda la mañana cuidando sus plantas y flores. Podría montar a caballo todos los días. Podría ir a la escuela del pueblo. O no ir a la escuela. ¿Me oíste?, preguntó Natalia. Ni la había escuchado acercarse. Ahora estaba junto a mí y sonreía. Ya sabía lo que iba a decir. ¿Unas carreritas de regreso? En lugar de contestarle, apreté a Aldonza y chasqué la boca para que saliera al galope. Natalia me alcanzó en un rato. Íbamos las dos muy juntas.
Lo fácil de estas carreras de regreso a la finca era que los caballos eran los primeros en querer volver. No teníamos ni que dirigirlos, solo teníamos que agarrarnos fuerte y disfrutar el viaje. Los caballos sabían el camino de vuelta y en cuanto se acercaban a las caballerizas bajaban la velocidad. Crescencio siempre salía con cara de preocupación. No se vayan a caer por andar haciendo carreritas. Y luego, ¿qué cuentas le doy a la abuela? Mientras le decía eso a Natalia, a mí me guiñaba el ojo. Sabía que él había hecho lo mismo cuando tenía nuestra edad. Antes nos acompañaba mientras montábamos, enseñándonos los mejores caminos. Pero este verano habíamos convencido a los abuelos de que nos dejaran salir solas, con la condición de siempre llevar el casco y no alejarnos mucho de la finca. Como era el último día, entré a la caballeriza a despedirme de cada uno de los caballos. Creo que estaban tristes, o tal vez era yo quien se sentía así. Sabía que pasaría un buen tiempo antes de que pudiéramos regresar a la finca. Aunque no quedaba tan lejos de la Ciudad de México, todo cambiaba en cuanto entrábamos a la escuela. Lo más triste del fin de las vacaciones era el momento de despedirnos de los abuelos. La abuela abrazaba con mucha fuerza a Natalia y se podía ver el esfuerzo que estaba haciendo para no llorar, aunque nunca lo lograba. El abuelo se hacía el valiente, pero podía ver que también él estaba sintiendo el hueco. La casa se queda tan vacía cuando se van, dijo. Yo siento que sigo escuchando sus risas días después de que ya se han ido, dijo la abuela mientras me abrazaba. Yo no tenía abuelos, todos habían muerto. A una de mis abuelas ni siquiera la había conocido, así que siempre sentía una punzada en el corazón cuando llegaba el momento de despedirnos. Mi nieta adoptiva me llamaba la abuela de Natalia, pero nieta adoptiva nunca será lo mismo que nieta de verdad. Les dimos un abrazo a los dos y me metí al coche. No quería que Natalia se diera cuenta de la lágrima que se me había escapado. Bueno, Clara, ¿te parece si vamos a unos comerciales ahorita? Bueno, ya, Clara nos dijo que sí. Volvemos en unos minutos. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar, y regresamos en unos momentos. Y seguimos con nuestros amigos en Periscope. Y otra vez les voy a volver a contar de CETEC en línea. Este es CETEC en línea. Y les platico, junto con Clara, que vamos a guardar tantito, que CETEC en línea nos regala una tablet y, bueno, nos inscribimos y nos da nuestra tablet. Nos tenemos que ir a inscribir a Ribera de San Cosme, número 7, Colonia Santa María de la Ribera, código postal 6400, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tenemos que llevar nuestra acta de nacimiento con original y copia, certificado de secundaria con original y copia, 6 fotos tamaño infantil blanco y negro, papel mate de frente en cuadro, y 6 fotos tamaño credencial blanco y negro, papel mate de frente en óvalo. También un CURP, con la copia más bien el CURP, y copia e identificación oficial con fotografía del INE o pasaporte, y un comprobante de domicilio también en copia. Les recuerdo que la inscripción es de 2.500 pesos. Se vuelve a pagar una reinscripción en el quinto trimestre, también de 2.500 pesos, y ahí nos vuelven a dar otra tablet, y la mensualidad es de 1.500. Entonces, bueno, los esperamos ahí en CETEC en línea. De verdad vale muchísimo la pena. Ellos nos están invitando realmente a terminar nuestros estudios, a darnos el poder de seguir estudiando y de terminar todo. Creo que hay problemas con internet. No, estamos siguiendo. Pero sí, les digo que es una muy buena oportunidad para poder tener el poder de escoger qué va a ser de nuestra vida. Entonces, ustedes pueden tener ese poder, terminen su bachillerato, de verdad es bien importante, no saben las puertas que se les va a abrir, no nada más para poder estudiar una carrera, sino también para tener un mejor trabajo del que podríamos aspirar si no tenemos el bachillerato, si llegamos nada más hasta la secundaria. Entonces sí les recomiendo que lo revisen. También tenemos nuestra página, que es www.cetecenlinea.mx. CETEC es con CTEC. Y de verdad, pónganse en contacto, revisen la página, está muy buena, tiene toda la información que necesitarían para inscribirse. Y de verdad se los recomiendo muchísimo, porque a veces no tenemos tiempo, entre varias cosas que tenemos, algunos trabajan, otros
pues tienen algunas otras actividades familiares. No, ya no, vamos a regresar, perdón. Luego les sigo platicando. Ya estamos de regreso en Cuéntame un cuento, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Estamos transmitiendo desde nuestra página www.educacionresponsiva.com. Estamos leyendo el libro de Clara se escribe con K de Jennifer Boni, de Editorial Castillo. Y vamos a continuar. Cuando llegué a mi casa en la noche, me tomé un baño larguísimo de agua caliente, tan largo que hasta mi mamá tocó la puerta para decirme algo sobre no gastar tanta agua. La regadera era mi momento para estar a solas y pensar. Tenía mucho en qué pensar. Las clases empezaban al día siguiente. Pasábamos a segundo de secundaria. Ya tenía todo listo, pero no sabía qué ropa ponerme. ¿Me tocará en el mismo salón que a Natalia? El año anterior habíamos estado en salones diferentes y fue terrible. Ella empezó a llevarse muchísimo con Valeria y pensé que nunca volveríamos a ser tan amigas como siempre. Estuvimos a punto de pelearnos en varias ocasiones, pero sobrevivimos. ¿Qué pasaría este año? Todos los maestros nos habían asustado diciendo que segundo era el año más difícil de la secundaria. Decían que era la coladera. Algunos lograrían pasar y muchos reprobarían el año. La verdad, yo jamás había tenido problemas con las calificaciones, pero nunca se sabe. Después me quedé pensando en los niños. El año pasado había vivido enamorada de Fernando Cuevas, que iba en tercero. Por supuesto que nunca me hizo caso. Ni creo que supiera de mi existencia. Pero su presencia hacía que fuera divertido ir a la escuela. Natalia y yo nos pasábamos todo el recreo viendo a los niños jugar fútbol. A Natalia también le gustaba Fernando, y tampoco le hizo caso a ella. Creo que al final Fernando tuvo una novia de segundo. ¿De quién me enamoraría este año? ¿Ya puedo usar el baño? Era Sabrina, mi hermanita de 9 años. Salía envuelta en una toalla y con otra toalla enrollada en la cabeza. En cuanto abrí la puerta, salió una extensa bocanada de vapor. ¡Ay!, se quejó Sabrina. ¿Por qué tienes que tardarte tanto en el baño y dejarlo lleno de vapor? El vapor le hace bien a tu piel, Sabrina. Me fui a mi cuarto. Me puse la pijama, me metí en la cama, pero no podía dormir. Estaba nerviosa y emocionada. No podía parar tantos pensamientos que me daban vueltas en la cabeza. Al día siguiente en la escuela no tuvimos suerte. Otra vez quedamos en salones diferentes. Natalia insistía en ir a hablar con la directora para pedir un cambio. Ya habíamos intentado eso el año anterior sin éxito. Nos dijeron que era nuestra oportunidad para convivir con otras niñas y hacer nuevas amigas. A Natalia otra vez le tocó con Valeria y a mí con Mariana, así que por lo menos no estaba completamente sola. Cuando entré a mi salón, me senté en una de las filas de la orilla y en medio. No me gustaba estar ni hasta el frente ni hasta atrás, que es donde los maestros solían poner más atención. Quedé sentada atrás de Lisa, una de las niñas del grupito de las huecas. Así las llamábamos Natalia y yo porque se la pasaban todo el día hablando de maquillaje, ropa y fiestas. Eran tontas, pero se creían lo máximo. Atrás de mí quedó Mariana, que llevaba todos los cuadernos forrados como si siguiéramos en primaria. Sacó un estuche con plumas de colores y empezó a escribir los nombres de cada materia en la primera página del cuaderno junto con un dibujito. Me pareció ridículo, pero no le dije absolutamente nada. Mariana era la más cursi de mis amigas. ¡Qué flojera la escuela!, le dije a Natalia durante el recreo. Estábamos las dos sentadas en el patio viendo cómo jugaban fútbol los niños, aunque sin Fernando Cuevas ya no era lo mismo. Valeria y Mariana, mientras tanto, se habían ido a la cafetería. ¿Ya tuviste mate?, me preguntó Natalia. No, porque el maestro es nuevo y se ve que va a estar durísimo. Ya nos dejó tarea y sacó a Joel del salón. Bueno, Joel siempre lo sacan del salón. Y también tenemos una nueva maestra titular, se llama René. ¿Cómo? ¿Es mujer y se llama René?, pregunté algo sorprendida. Sí, nos dijo que René, escrito con doble E al final, es nombre de mujer. Qué raro. Se me hizo buena gente. A todos nos regaló un diario y nos dijo que ahí escribiríamos durante el año, concluyó Natalia. Para cada grado de secundaria había una maestra titular. Nos daba clases una vez a la semana y se supone que era la maestra con quien te podías acercar cuando tuvieras algún problema. Pero la que nos tocó el año pasado más bien parecía la prefecta. Se la pasaba regañándonos por todo. Y si nos veía fuera de clase nos acusaba con la directora. Por supuesto que jamás fui con ella para hablarle de mis problemas.
Después del recreo, me tocó clase con René. Entró al salón y se sentó sobre el escritorio. Los maestros jóvenes siempre hacían eso, pero se notaba que no era la primera vez que René daba clases, aunque era muy joven. Escribió su nombre en el pizarrón y nos explicó lo mismo que le había dicho al otro grupo sobre su nombre con doble E. Tenía los ojos claros y muy expresivos. Me dio la impresión de que no se le escapaban muchas cosas. No los voy a calificar por lo que escriban aquí, explicó. Lo importante para mí es que escriban con el corazón. Qué cursi, pensé, pero me sorprendió una cosa. Cada cuaderno venía con nuestro nombre en la portada. Era como si los cuadernos hubieran estado esperándonos desde las vacaciones. Me quedé viendo el cuaderno con mi nombre, Clara. Era el nombre de mi abuela, de la abuela que nunca conocí. ¿De qué me servía tener el mismo nombre de mi abuela si nunca la había conocido? Hubiera preferido llamarme distinto y haber tenido la oportunidad de conocerla. De repente, mi nombre me pareció absurdo, feo, ordinario. Tomé un marcador y puse una línea junto a la C para convertirla en K. Así me gustaba más. Así podía ser un nombre más mío, más original. A partir de ahora, siempre firmaría como Clara con K. La primera tarea que nos dejó René para nuestro cuaderno fue escribir sobre nuestro lugar favorito. Esa tarea fue fácil, pues escribí sobre la finca de los abuelos de Natalia, pero la siguiente actividad no me pareció tan divertida. Van a escribir 3 páginas sobre su familia. Busquen historias interesantes, pregunten cosas que no sepan y escriban sobre eso, explicó René. No podía pensar en algo más aburrido que escribir sobre mi familia. Hubiera preferido escribir sobre Fernando Cuevas y cómo Natalia y yo extrañábamos verlo jugar fútbol, ahora que no estaba en la escuela. Esa tarde en mi casa, cuando terminé las otras tareas, abrí el cuaderno de la clase de René y comencé a escribir. No sé cómo lo hice, pero llené las 3 páginas. Cuando terminé, me puse a pensar en mi abuela Clara. ¿Cómo habrá sido? Muchas veces había pensado que por tener el mismo nombre quizá compartíamos cosas. Quizá me parecía a ella, aunque no físicamente porque en la única foto que había visto podía darme cuenta de que no. Yo tengo el pelo café y lacio, con algunas pecas en la cara. Mi abuela tenía el pelo negro. De hecho, nunca había entendido de dónde había sacado las pecas. Nadie en mi familia las tenía. Tal vez no me había fijado y mi abuela sí tenía pecas. Esa foto la había visto hacía mucho tiempo y no la recordaba bien. Quise preguntarle a mi mamá por la foto, pero no estaba. Así que entré a su recámara y me metí a su vestido. Ahí, hasta arriba, tenía una caja de donde sacaba fotos viejas y otras cosas de cuando ella era chica. Estaba segura de que la foto de mi abuela Clara tenía que estar ahí. Me tuve que subir a una silla para alcanzar la caja. Me sentía como una ladrona. La casa estaba en silencio. Solo estábamos Sabrina y yo. Sabrina estaba viendo la televisión. Cerré la puerta del cuarto y me senté en el suelo para abrir la caja. Estaba llena de cartas. Muchas eran de cuando mis papás habían sido novios. Había una foto en un portarretratos de un ex de mi mamá. Solo había abierto esta caja con ella y me sentía un poco culpable de verla sola. Era como si estuviera espiando a mi mamá. En una cajita de madera había unas piedras de río, de esas que son muy lisas. Había más cartas, unos boletos de cine de hacía años, tan viejos que ni se alcanzaba a leer el nombre de la película. Había un montón de fotos, muchas fotos de mi mamá de niña con mi tía Paulina. Había varias fotos de un viaje que mi mamá había hecho a Italia, junto con una amiga japonesa que salía en casi todas las fotos. Se veía tan chiquita que me costaba trabajo reconocerla como mi mamá. Entonces vi el sobre. Estaba desgastado y viejo. Lo abrí y encontré una carta y una foto. Era la foto de mi abuela Clara, la misma foto que había visto antes. Mi abuela se veía muy joven, más joven que mi mamá ahora, y estaba sirviendo unas cosas en la mesa. Parecía que la cámara la había sorprendido porque se veía inclinada hacia la mesa, pero girando a la cámara y sonriendo espontáneamente. Intenté buscar algo en esa mirada. No sabía qué, pero quería ver en ella algo que me fuera familiar, algo que me dijera que nos parecíamos. Tenía la misma boca que mi mamá, su pelo era oscuro y lo llevaba peinado hacia atrás. Sus ojos también eran oscuros. No se parecía en nada a mí. Escuché que la televisión se apagaba. No quería que Sabrina me encontrara ahí, así que guardé todo de nuevo. Subí la caja a su sitio, regresé la silla a su lugar y salí del cuarto. Pero llevaba la foto conmigo. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Debajo de mi cama tenía una caja de zapatos, mi propia caja de tesoros. Era la caja donde algún día guardaría las cartas de mi futuro novio. Por ahora solo tenía cartas que me había escrito Natalia por mi cumpleaños y por las veces en que nos habíamos peleado, pidiéndome disculpas.
En mi caja tenía una copia de una foto donde salía Fernando Cuevas. Salía muy lejos, pero era la única foto que tenía de él. También tenía una pulsera tejida que habíamos hecho Natalia y yo cuando salimos de sexto de primaria. Iba a guardar la foto de mi abuela en la caja cuando se me ocurrió voltear. Al reverso había un dibujo de una libélula hecho a lápiz. Copié el dibujo en mi cuaderno, al final de mi escrito sobre mi familia, y puse: esto es lo único que me dejó mi abuela Clara, además de mi nombre. De haber sabido que íbamos a compartir la tarea, no hubiera escrito lo de mi abuela. A René se le ocurrió ponernos a compartir nuestros escritos en parejas que ella decidió. Además formó las parejas con un niño y una niña. ¿Qué no sabe que los niños son los más molones y que son incapaces de tomarse las cosas en serio? Aparentemente no le importa. Todos empezamos a quejarnos. Le pedimos a René que por favor nos dejara elegir a nuestras propias parejas, pero ella estaba muy decidida y nada la hizo cambiar de opinión. Me tocó con Luciano. Menos mal. Hubiera podido ser peor. Por ejemplo, que me tocara con Pablo o con Matías. Luciano me caía bien. No lo conocía mucho porque el año pasado había estado en otro salón, pero no tenía fama de pesado. Por lo menos parecía ser de los niños con los que se puede platicar. No era de los niños que se pasaban todo el día haciendo payasadas para que lo sacaran del salón. Era más bien serio. ¿Empiezas tú?, me preguntó en cuanto juntamos las bancas y me senté. Él tenía su cuaderno cerrado sobre la banca y se veía un poco nervioso. ¿No se te hace injusto que René nos haga compartir la tarea sin decirnos antes?, le pregunté. Ya sé, y además que ella decida las parejas, me respondió Luciano. ¿Escribiste mucho? Pues las 3 páginas que dijo, ¿y tú? Igual. ¿Y qué?, pregunté como tratando de ganar tiempo. ¿Te las tengo que leer todas o qué? No las tienes que leer, Clara, dijo René, que estaba parada detrás de mí. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí parada? ¿Habrá oído lo demás que dijimos sobre ella? Solo se trata de platicar sobre lo que escribieron. No tienen que compartir todo, siguió explicando René. Pueden elegir qué compartir y qué no. Ah, bueno, dijo Luciano, y se veía aliviado. ¿Quieres empezar tú?, le pregunté. No, mejor tú. Al final tuvimos que echarnos un volado porque ninguno de los dos quería empezar, y me tocó a mí. René se quedó cerca de nosotros como para asegurarse de que sí estuviéramos platicando. A Mariana le había tocado con Tomás y ya habían empezado. ¿Por qué me daba tanta pena a mí? Solo que tú quieras compartir, volvió a decir René mirándome a los ojos. Bueno, empecé por contarle a Luciano que mi familia era tan normal como cualquier otra, que era aburridísima, que no había nada interesante que contar. ¿De qué te ríes?, le pregunté. Es que yo pensé exactamente lo mismo que tú cuando hice mi tarea. A partir de ahí, todo fue más sencillo y hasta le terminé contando más cosas de las que había escrito. Le conté que mi papá era arquitecto, que se pasaba el día entre papeles, dibujos y su computadora, y que casi siempre estaba fuera de casa, que mi mamá era maestra de historia del arte en la universidad y que cada final de semestre se volvía insoportable por todos los exámenes y trabajos que tenía que calificar. Le conté a Sabrina que a pesar de tener solo 9 años, parecía entender muchas más cosas. Nos llevábamos bien aunque peleábamos mucho, sobre todo cuando teníamos que compartir el mismo cuarto. Pero ahora que yo ya tenía mi propio cuarto, hasta disfrutaba que viniera a visitar. Cuando terminé le pregunté, ¿te puedo contar otra cosa que es medio secreto? Si quieres, pero tienes que prometerme. No, jurar que no le vas a decir a nadie. Está bien, lo juro, respondió Luciano. Entonces le conté de mi abuela Clara, de la caja de mi mamá, de la foto y de cómo me había quedado con la foto, aunque no le conté que la había puesto en una caja junto con la foto de Fernando Cuevas. Y le enseñé el dibujo de la libélula. ¿Y dices que tu familia es aburrida?, me preguntó Luciano cuando terminé toda la historia. A mí me parece, pero tiene un secreto, y ningún secreto puede ser aburrido. Ahora solamente tienes que averiguar de dónde salió esa libélula. Nos tardamos tanto tiempo con mi historia que no hubo tiempo para que él me contara la suya. Luego te platico, aunque no hay fotos ni dibujos secretos. Te puedes desilusionar mucho. Me reí. Cuando regresé a mi lugar, me quedé sonriendo por dentro. Volteé a ver a Luciano, que ya estaba platicando con Tomás. Vamos a ir a otra pequeña pausa comercial. Volvemos en unos minutos. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva y mi Twitter es @rocio_villar. Volvemos en unos minutos. Pero igual continuamos con nuestros amigos de Periscope. Y bueno, ahora les voy a platicar de la jornada jurídica.
Y entonces les voy a platicar de la jornada jurídica que va a ser el 8 de febrero en el Centro de Negocios Xola. Y vamos a tener diferentes mesas de trabajo para los directores de escuelas particulares. Vamos a tener mesas de trabajo donde vamos a tratar el tema de SAT, otra donde vamos a tratar el tema de IMSS, Profeco y CEP. Entonces, de esto se trata de que vayan, platiquen con otros directores sobre las problemáticas que están pasando, platiquen entre ellos, resuelvan cosas, se platiquen también cómo han resuelto algunas cosas, den ideas, aporten todo lo que puedan, todos sus conocimientos, y después habrá unas rondas de preguntas y respuestas con el ingeniero Villar, donde les estará contestando la mejor forma más bien de arreglar estos problemas que tienen, tanto, les repito, con SAT, con IMSS, con Profeco y con CEP. Entonces, por favor no olviden participar. Les voy a dar los teléfonos de la asociación. La estará organizando, de hecho, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares y la Asociación Nacional para el Fomento Educativo. Y nuestros teléfonos son 5606-4014 y 5606-1713. Entonces, pónganse en contacto con nosotros para que podamos platicar sobre sus problemas, que se acerquen con nosotros. No se vale que nos estemos dejando de que las autoridades hagan ciertas cosas que no están bien y que nosotros sigamos dejándonos. Entonces, por favor, pónganse en contacto. Les repito los teléfonos: 5606-4014 y 5606-1713 en la Ciudad de México. No sé si ya vamos a regresar, ¿no? Todavía no. Todavía nos falta tiempo. Y bueno, pues sí, les platico que va a estar muy interesante. Por favor, no se lo pierdan. Ya faltan 10 segundos para que regresemos. Entonces, mejor ya me quedo calladita porque si no, no voy a poder terminar ninguna otra idea. De aquí les dejo acá, para que la vean. Ya estamos de regreso en Cuéntame un Cuento, leyendo el libro de Clara se escribe con K, de Jennifer Boni, de Editorial Castillo. Entonces, sigamos. Desde que estábamos en primaria, Natalia y yo nos íbamos de la escuela en el mismo camión. Éramos las primeras en ser recogidas por la mañana y las últimas en llegar a la casa por la tarde. Pasábamos casi una hora en el camión. El viaje era larguísimo, pero tenía sus ventajas, pues nos daba tiempo suficiente para ponernos al corriente en todo, estando en salones diferentes. Esto era muy importante. Así habíamos logrado sobrevivir el año anterior y seguir siendo mejores amigas. ¿Viste hoy a Daniel en el recreo?, me preguntó Natalia en cuanto se sentó junto a mí. Yo siempre me sentaba del lado de la ventana porque Natalia se bajaba primero. Sí, le contesté. Metió los 2 goles para su equipo. No estoy hablando de goles. ¿Viste cuando se quitó la camisa? ¿Le viste los cuadritos? Daniel Aguilar era el niño de tercero de secundaria que nos gustaba. Tenía el pelo café, un poco larguito, y se le hacían unos chinos increíbles que se acomodaba detrás de las orejas. Y tenía la mejor sonrisa que habíamos visto. Era nuevo en la escuela, pero para la segunda semana de clases todas las niñas ya estábamos perdidamente enamoradas de él. Los recreos habían vuelto a tener sentido. Se veía guapísimo, le dije. ¿Y te fijaste en Sergio? Pobre, cada vez que corría se le movía toda la panza, parecía una gelatina. A Natalia le dio un ataque de risa cuando dije esto. Y nada más de acordarme, a mí también me dio risa. Me encanta cuando juegan, dijo Natalia, cuando dejamos de reír. A mí también. Oye, Clara, ¿y crees que Daniel tenga novia?, preguntó Natalia. Escuché a una niña de tercero decir que en su otra escuela tenía novia, pero que habían terminado. Qué bueno, contestó. Pues sí, pero de todas formas hay mucha competencia. Todas se mueren por él. No tarda en tener novia, afirmó Natalia, y seguro va a ser alguna de las huecas. ¿No viste a Elisa? ¿Cómo estaba hablando con él al final del partido? Se le acercaba y le coqueteaba. Así son todas ellas. ¿Sabes quién más se veía súper bien sin camisa?, pregunté. ¿Quién? No me digas que te gustó la panza de Sergio, me molestó Natalia. Para nada, le contesté. ¡Qué asco! Entonces, ¿quién? El único era Daniel. Luciano no se veía mal. ¿Luciano, ese flaco?, gritó Natalia. ¿Cómo crees, Clara? A mí sí se me hizo
que se veía bien, creo que igual tenía cuadritos. Mira, dijo Natalia, con aire de saberlo todo. Una cosa es estar flaco y otra es tener cuadritos. Y Luciano, lo que está, es flaco. Yo me quedé callada pensando en lo que había dicho Natalia. Tal vez era cierto. Luciano no estaba muy guapo y sí era de los más flacos. Estaba empezando a arrepentirme de lo que había dicho. Cuando Natalia en tono de burla me dijo, ya sé quién se ofendió porque dije que Luciano no está guapo. Para nada, le contesté. ¿Te gusta Luciano?, dijo Natalia alzando la voz. ¿Cómo crees? Ya sabes que me gusta Daniel, dije muy enfática y cambié el tema. Esa noche, mientras me estaba bañando, me puse a pensar en los niños que me gustaban. Daniel Aguilar resaltaba por mucho entre todos. Natalia tenía razón, era el más guapo de toda la escuela. Me imaginé la escena de darle un beso. Un día nos toparíamos en la escuela y él me invitaría a salir. Sería la envidia de todas las demás niñas. Me imaginaba hablando por teléfono con Natalia, diciéndole cómo me iba a vestir para mi cita con él. Daniel me invitaría a tomar un café. Él iría vestido con sus pantalones de mezclilla y la chamarra de piel que siempre usaba. Una chamarra de piel café desgastada. Mientras caminábamos por la calle, me pondría un brazo sobre el hombro y se acercaría como para decirme algo, pero en realidad, cuando volteaba a verlo, nos dábamos un beso. Solo de pensarlo sentí un cosquilleo en el fondo del estómago y me puse roja. Esa noche me fui a dormir a soñar con él. Quería que mi fantasía siguiera durante mi sueño. Cerré los ojos, viéndolo como lo había visto ese día, corriendo en la cancha de fútbol. Durante la comida, me atreví a preguntarle a mi mamá por mi abuela Clara. Ya te lo he contado muchas veces, me dijo. Ella se murió cuando yo tenía 9 años, así que no hay mucho más que contar. ¿Pero de qué se murió? Clara, yo era una niña, no me acuerdo bien. Creo que de alguna operación que se complicó. Mira, en esa época no se les explicaban muchas cosas a los niños. Pero, Clara, deja de hacer preguntas y termina de comer. Tengo muchísimos exámenes que calificar. Oye, Clara, ¿por qué quieres saber tanto de la abuela?, preguntó Sabrina. ¿Que a ti no te interesa? Es la mamá de nuestra mamá. Y por cierto, ¿por qué me pusieron su nombre? Mi mamá ya ni contestó. Se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Esa era su forma de decir que la conversación había terminado. Sabrina lo tomó como la señal para salir corriendo a la televisión y ver las caricaturas de la tarde. Yo me quedé sentada, clavada en la silla, pensando. Presentía que había algo más en la historia de mi abuela, algo que mi mamá no me estaba diciendo. Mi mamá se pasó toda la tarde trabajando. Nos había dicho muchas veces que cuando estuviera calificando exámenes no podíamos interrumpirla. Se podía quedar horas en su escritorio sin levantarse. No podía dejar de pensar en el sobre de donde había sacado la foto de mi abuela. También había una carta. Qué curiosidad leer esa carta. Aunque sabía que mi mamá no se movería de su escritorio, no me atreví a entrar a su cuarto y sacarla. Me pasé toda la tarde conectada a internet, chateando con Mariana y Valeria. En realidad estaba esperando que Natalia se conectara, pero como no lo hizo, le hablé por teléfono. Ya se acercan nuestros cumpleaños, le dije. Las dos cumplíamos años en noviembre, ella el 18 y yo el 22, así que siempre celebrábamos juntas. Qué exagerada eres, me dijo Natalia. Apenas estamos a finales de septiembre, por eso tenemos el tiempo perfecto para comenzar a planearlo. ¿Qué se te ocurre para este año? Se me había ocurrido una idea. Ya se la comenté a mis abuelos y dijeron que sí. Podemos invitar a nuestros amigos y hacer la fiesta en la finca. Estaría increíble, ¿te imaginas? ¿Y a cuántas personas crees que podríamos invitar? Tendrían que quedarse a dormir. ¿Cuántos nos quedamos en el verano? Éramos 8. Mis abuelos me dijeron que no más de 10. Pero los podemos convencer para invitar a más. Podemos dormir todos en el piso de la sala. ¿Y sabes qué pensé? Podríamos invitar a Daniel. Nada más de imaginarme a Daniel en nuestra fiesta de cumpleaños en la finca de los abuelos, sentí mariposas en el estómago. ¿Y crees que vaya? Pablo se está llevando un poco con él por el fútbol, así que podemos pedirle que lo invite. Y podríamos decirle que lleve a otros de tercero para que no vaya solo. ¿En serio tus abuelos te dieron permiso? Ya te dije que sí, Clara, solo dijeron que tenían que estar mis papás y mis tíos. Ve pensando a quién más te gustaría invitar. Ya me estaba imaginando la fogata que haríamos en la finca y que yo me sentaba junto a Daniel. Natalia seguía hablando, pero yo ya estaba muy lejos de ahí. Podía sentir el aire fresco de las noches de noviembre. Quizá Daniel me prestaría su chamarra para que no me diera frío. Bueno, mañana en el camión podemos seguir planeando la fiesta, dijo Natalia, sacándome de mis fantasías. Terminamos de hablar, pero yo seguía con una sonrisa que no se me despegaba de la cara.
Mi mamá tocó a la puerta y asomó su cabeza para decir que ella y papá saldrían a cenar. Clara, te quedas encargada de Sabrina, ¿eh? Por favor, no se vayan a dormir muy tarde. Se acercó y me dio un beso. Cuando ya se iban, se detuvo y me dijo, Clara, discúlpame por mi mal humor a la hora de la comida. Ya sabes cómo me pongo cuando tengo mucho que calificar. Podemos hablar de tu abuelo en otro momento. ¿De verdad? Sí, ya tienes edad como para saberlo. Me dio otro beso y se fue. Estaba en edad para saber qué. En cuanto escuché que el coche de mis papás arrancaba, me fui a su cuarto. Entré directo al vestidor. Bajé la caja, saqué el sobre y me lo llevé. 8 de septiembre de 1986. Querida hija, tal vez te parezca extraño que después de tantísimos años haya decidido reaparecer en tu vida. Ojalá me regales tu paciencia para leer esta carta y tu entendimiento para perdonarme. Estoy confiando en que ya eres una mujer adulta y en que puedes comenzar a entender todo esto que quiero contarte. Mi vida con tu papá no era una buena vida, o por lo menos no era para mí. Me sentía asfixiada y acorralada. Sentía que no podía ser yo misma. Tenía que fingir ser alguien que no era. Cada vez que intentaba hablarlo con él, me descartaba. Me ignoraba y ni siquiera intentaba entenderme. Yo sabía que él no era un mal hombre, tampoco era un mal padre. Solo que no era un buen esposo para mí. Se dedicaba por completo a su trabajo y esperaba que yo me conformara con estar dedicada a la casa, como el resto de mis amigas. Pero yo estaba segura de que la vida era algo más que eso. Sentía que la vida estaba en otra parte, no ahí donde me sentía enjaulada. Me llevó muchos años descubrir que no hubo ni razón para habernos casado. Creo que me dejé llevar por las costumbres. Todas mis hermanas y amigas ya estaban casadas o por casarse. Algunas tenían hijos. En esa época, a mi edad, lo que seguía era casarme. Cuando apareció tu papá en mi vida, apantalló tanto a mi familia que me dejé convencer de que era lo mejor. Pero éramos tan distintos, no congeniábamos en nada. Luego de un tiempo ni conversación teníamos. Él sentía que con una mujer no se podía hablar realmente. Dejaba los temas importantes para discutirlos con sus amigos. Queríamos cosas distintas. Cada uno tenía su propia visión de la vida y él no aceptaba más que la suya. No le parecía adecuado que yo trabajara, y menos que estudiara. Tenía que ser una mujer de la casa, una mujer esposa, una mujer madre, pero yo deseaba ser una mujer. Mi alma empezó a sentirse aprisionada dentro de esa casa donde no podía ser más que esposa o madre, y mi cuerpo comenzó a sufrir como consecuencia. Tú eras muy niña, pero quizás te acuerdes de los dolores de cabeza tan terribles que me daban. A veces me tumbaban por horas y a veces por días. Después comenzaron a darme dolores en la espalda que no me dejaban ni siquiera mantenerme en pie para cocinar. Me sentía como un pájaro al que le habían cortado las alas para que viviera tranquilo dentro de su jaula. Pero yo no estaba tranquila. Sentía mis alas cortadas y quería que volvieran a crecerme. Necesitaba salir de la jaula. Mi salud iba empeorando y los médicos no encontraban las razones. Finalmente, uno de ellos, un psiquiatra, me dijo que se debía a la tensión. Pasé por varios tratamientos y me dio unas medicinas que luego dejé de tomar porque sentía que me dejaban medio muerta por dentro. Sin dolor, es cierto, pero también sin vida. Así que tuve que tomar una decisión. Una decisión que ha sido la más dura que he tomado en mi vida. Tuve que decidir entre seguir fingiendo vivir una vida que no era mía o construir mi propia vida, salvarme a mí misma. Era una decisión de vida o muerte. Quedarme casada con tu papá a la larga hubiera terminado por enfermarme y matarme. Podía estar presente en el cuerpo, pero mi alma ya no estaba ahí. Me sentía como una cáscara sin espíritu. Entonces elegí la vida, sabiendo que tendría que vivir sin mis hijas queridas, sabiendo el dolor que les provocaría mi ausencia, sabiendo que tendría que mantenerme alejada por un tiempo hasta que tuvieran la edad y la madurez para comprenderme, para decidir por ustedes mismas. Pero quiero que sepas que durante este tiempo ni tú ni tu hermana Paulina estuvieran alejadas de mi corazón. Siempre me las ingenié para averiguar cómo estaban. Tu tía me mantenía al tanto. Muchas veces quise acercarme, pero tu papá lo impedía. Estaba tan enojado, decía que solamente la locura podía explicar mi comportamiento. No sé si esto tenga sentido para ti. No sé qué has pensado en todos estos años de ausencia. No sé incluso si la carta te llegará o si estarás viviendo en otra ciudad o en otro país. Solo te pido que si recibes esta carta me des la oportunidad de explicártelo en persona.
para recuperarnos ahora como dos mujeres adultas e intentar reconstruir una relación de madre e hija. Te mando muchas cosas, muchos cariños, mamá. Aquí lo vamos a dejar, nos vamos a quedar aquí. Pues tuvimos programas con Infinitum, entonces ya no habrá programas hasta mañana. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.